Buenos días, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo 10, del 13 al 15. Romanos 10, del 13 al 15. Dice la palabra del Señor. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor Jesús será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hoy vamos a hablar de lo que es el evangelizar y el discipular. ¿Cuál creen que es la diferencia entre esos dos conceptos? Discipular y evangelizar. ¿Se puede evangelizar sin discipular? Sí. ¿Es bíblico? ¿Sí? ¿Segurísimos? La palabra que nos dice, estamos en Romanos 10, 13, pero ¿cuál es la gran comisión? Id por todo el mundo y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo dijo Jesús. Jesús ordenó el bautismo. Id, hacer discípulos y bautizarlos. Él no dijo vayan y evangelicen. Vayan, prediquen y dejen a la gente tirada y ellos verán lo que hacen. Vayan, prediquen y llévenlos al bautismo. Si eso lo traducimos a nuestra época, es vaya, predíquele, hágale seguimiento a esa persona hasta el punto que sea salvo y hasta el punto que sea bautizado. Pero el evangelismo hoy en día se ha convertido en voy a cantar cualquier cosita al parque, que me escuche cualquiera que me escuchó por ahí y ni lo conozco. Voy, toco una puerta, me la tiraron en la cara, voy, me dijeron sí, yo voy a ir a la iglesia, lo llamamos 2, 3 veces, no quiere venir, entonces que se lo lleve el coco. Pero la Biblia nos dice discipulen. La Biblia nos llama a discipular y el verdadero evangelismo va acompañado de un discipulado. Es lo correcto. Pero la persona debe hacer ese acompañamiento. A nivel empresarial, ¿cómo se consiguen los clientes? Los empresarios de aquí. Primero, mercadotecnia, estudio de mercado. Entonces contratan a un mercaderista para que hagan estudio de mercado. Después, marketing. Llamamos a un influencer. El mejor, el que más parla tenga, el más bulloso de la iglesia, a ese lo enviamos. Y ahí no acaba el problema. Ya miré cuál es mi público objetivo. A estos les puedo llegar. Ahora que ya los identifiqué, ahora una estrategia de marketing. La estrategia de marketing no es cualquier cosa. No puedo venderle zapatos a los hombres igual que le vendo zapatos a una mujer. Porque a los hombres nos pueden decir, ve estos zapatos y yo, los compro. La mujer, ¿qué hacen las mujeres? Bajan todo el almacén y no compran nada. Toca adaptar a lo que el pueblo objeto necesita. Si son mujeres, si son niños, si son adultos, si son jóvenes. Por ahí una vez se nos ocurrió una idea de ir al Parque de los Perros a evangelizar a los otakus. A los que se visten como dibujos animados y esas cosas, como anime. Entonces, ¿les llego de corbata o les llego con la cosita blanca aquí? ¿O les llego más otaku o más de cuero? Hay metaleros, hay los que están en patineta. ¿Qué decía Pablo? ¿Me hago como? Como decía Pablo. Pablo se ponía al nivel del que quería evangelizar. Entre los judíos soy judío, entre los romanos soy romano, entre los griegos soy griego. Me adapto a quien le deba llevar el evangelio. Nosotros queremos predicarle a todos por igual. A bibliazo limpio. Queremos coger la Biblia y restregársela a la gente en la cara sin adaptar a la necesidad. Debemos identificar como si fuera una venta. Cuando una persona lo entrenan en ventas, ¿qué le enseñan? Trato al cliente, servicio al cliente, conocer el producto. Conocer el producto está bien,
Si usted no sabe lo que va a predicar, pues duro. Tiene que conocer de quién va a predicar. Pero sobre todo, ¿qué es lo que hace el vendedor? Busca la necesidad. Vengo a comprar tal cosa. Si no le encuentran la necesidad, si no le llegó al ego, si no le llegó a lo que él necesita, puede que sea lo más feo, pero usted le dice, te queda hermoso. Ya le encontró el punto. Lo mismo es el mensaje, sin manipular el mensaje a conveniencia, sin desviar la palabra del Señor, pero sí con el discernimiento que Dios nos da, llegar a la necesidad de la persona. Eso es otra cosa. La palabra del Señor se predica tal cual, porque hoy caemos en blasfemias. Hoy caemos en la prohibición de la Biblia. Voy a predicarle a una persona, pero es mariana. Entonces, no, la virgencita no la toquemos porque no, por ahí no nos metamos. Si llegó el tema, usted predique la palabra, porque Dios le mandó a predicar la palabra. Si encuentra una condición de pecado, Dios la llama a confrontar esa condición de pecado. Si se encuentra con un testigo de Jehová, un unicitario, lo que sea, hablen y trata de evangelizar por los puntos que se puede. Sin embargo, si se tocan los puntos sensibles, no podemos caer en ese juego de decir, para no herirlo, voy a modificar la palabra, o voy a omitir, o voy a hacer el mensaje más suavecito para que mi hermano no se ofenda. Porque la palabra ofende, la palabra confronta. Palabra que no confronte es palabra que no ha hecho nada en nuestra vida. Cuando la persona más confrontada está, más enojada está, es porque la palabra está haciendo efecto. Debemos confrontar a las personas con su condición. Cuando le hacemos mirar a las personas su condición, ahí viene un verdadero cambio, ahí viene un verdadero arrepentimiento. Y es a lo que debemos llevar a las personas. Lo que decía, predicamos solo gracia sin arrepentimiento. ¿Y qué hace la gracia sin arrepentimiento? Es un evangelio distorsionado, un evangelio vacío, un evangelio que no hace nada. Y hoy la iglesia es solo gracia y cero arrepentimiento, cero compromiso. Creemos que la iglesia es un club más, es un lugar más donde traemos personas y donde entran personas igual y de aquí no salen igual, salen peor. ¿Es el lugar donde entran y salen peor? ¿Donde entran y salen más cargados? ¿O es el lugar donde entran y salen restaurados? Y el papel no es solo del pastor, el papel es de la iglesia. Este mensaje, id y predicar el evangelio, Dios no se lo dio a los apóstoles, no se lo dio a los pastores, se lo dio a la iglesia. La iglesia debe ir y predicar el evangelio. Ahora, más adelante nos dice la palabra de Dios que deben ser enviados. ¿Quién envía? ¿Quién es el que envía? El Espíritu Santo. La obra es del Espíritu Santo. Esta obra es del Espíritu Santo. El que envía es el Espíritu Santo. ¿A través de quién? A través del líder de la iglesia. Y el Señor les dijo que envíen a tal persona y a Saulo, Ananías y Saulo creo que era. Y ahora el Espíritu ya les dijo que los envíen a ellos. Y ahora sí, vayan e impónganles manos para que salgan y cumplan su misión. No es salir y cumplir la misión como sea, porque ¿a qué se está alineando? Al evangelio que yo creo, porque el evangelio que yo creo es el evangelio que salieron a predicar algunos que dijeron, Pablo, qué chévere, como sale, predica y echa fuera demonios. Y hubieron unitos por ahí que dijeron, yo también quiero. Vamos, prediquemos, echemos fuera demonios. Y el diablo les dijo, el demonio les dijo, a Pablo lo conocemos, pero ustedes, ¿quién serán? Ustedes no los conozco. Desde una paliza los mandó desnudos y avergonzados. Hasta para cumplir el ministerio debemos ser pacientes. Hasta para cumplir el ministerio debemos sujetarnos a una autoridad. Y hasta para predicar la palabra y para evangelizar necesitamos sujetarnos a la iglesia. El mensaje de Cristo no es para una iglesia llamada denominación. El mensaje de Cristo es para el cuerpo de Cristo.
para alimentar el cuerpo de Cristo. Pero si usted está en una iglesia, debe sujetarse a la autoridad de la iglesia y a la doctrina de la iglesia. De ahí lo importante de lo que hemos estado mirando en los discipulados, que a veces yo digo, ¿será que sí ha servido? Porque llegó un unicitario y nos dio 3 vueltas. Una unicitaria y nos da 3 vueltas. Entonces, un año hablando de la Trinidad, un año mirando quién es Jesús, quién es el Espíritu Santo, y al final del año siguen diciendo, pero es que los de los unicitarios es más coherente. Alguien por ahí. Entonces, ¿qué vamos a salir a predicar? La sujeción está respecto a la cabeza tiene una visión, y la iglesia, ahora sí como denominación, tiene una doctrina. Y esa es la doctrina que las personas que evangelizan, predican y discipulan deben predicar. De ahí la importancia de que pues, los servidores estén en los discipulados para que aprendan la doctrina que se está manejando. Porque difícilmente usted predica una cosa, venga, lo invito a mi iglesia y en mi iglesia predican otra cosa de lo que yo le prediqué. Aunque el mensaje es el mismo y debería ser el mismo, pero lastimosamente la iglesia cristiana hoy está con tantas denominaciones, con tantas facetas y se ha convertido en tantas sectas que hoy los mismos cristianos ni siquiera saben a dónde ir. Ahora la cosa es tan delicada que uno para decir me voy a otra iglesia, hay que mirar muy bien todo. Porque uno dice, por encimita está todo hermoso, pero escuche cómo predican, mire que cantan, mire todo lo que se hace alrededor de esa iglesia. Y muchas veces no es una obra que exalte a Cristo. Y ahora sí, la reflexión más profunda. ¿Nuestra iglesia está exaltando a Cristo? ¿Estamos haciendo bien nuestro trabajo? ¿Estamos predicando, no solamente desde el púlpito, sino con nuestras vidas? ¿O estamos reflejando algo totalmente contrario? Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere con nosotros y qué es lo que Dios quiere con la iglesia? Podemos estar en crecimiento y estamos aprendiendo y Dios nos sigue formando y hasta el día en que muramos será una eterna formación. Hasta el día en que muramos vamos a decir, hoy aprendí algo nuevo de Dios. Hasta el día que muramos podremos decir, hoy conocí a un Dios diferente, hoy conocí algo diferente de Dios. Pero el quedarnos callados es ser egoístas. Nosotros hemos recibido el regalo más grande de parte de Dios, que es la salvación. La palabra dice una salvación tan grande, el regalo más grande que Dios nos ha dado. Y queremos ese regalo solo para nosotros. Es un regalo que no se lo queremos dar a las demás personas. Y es un regalo que las demás personas no lo perciben como regalo. ¿Por qué no lo están percibiendo como regalo? ¿Están desechando a Cristo o están desechando a la iglesia? La mayoría de veces están rechazando a la iglesia. ¿Y por qué rechazan a la iglesia? Porque no damos buen testimonio, aunque también porque se hacen imágenes de lo que debería ser la iglesia. Creen que todos aquí orinamos agua bendita. Creen que aquí el pastor no se enoja porque aquí el pastor nunca se enoja, ¿no? Es mansito el pastor. Aquí el pastor nunca se ha enojado. ¿No me ha visto bravo? Qué bueno. Creen que ahí el pastor Melvin es también que orina agua bendita, que con la hermanita Gladys nunca pelean. Aquí los matrimonios nunca discuten. La hermanita María Esther tampoco nunca pelea con el esposo. Aquí todos somos santicos, ¿no? Felipe nunca le desobedece a la mamá, ¿no? Nunca Carolina debe sacar la vara. Aquí todos estamos ya... La glorificación ya llegó a nosotros. No necesitamos más. Pero somos una iglesia imperfecta, somos una iglesia en formación y que siempre vamos a estar en formación. Y el problema es que llevamos más a las personas a la iglesia que a Cristo. Y ese es el problema
de un evangelismo desenfocado. Hagamos el culto especial, demos comida, hagamos show, hagamos lo que sea para traer gente a la iglesia. Gente que viene por algo especial, por comida. A las novenas va todo mundo. Van a comer. Me invitan a un concierto gratis, yo también voy. Pero se está llevando a la gente a Cristo o a la iglesia. La iglesia es un lugar de gente rota, de gente imperfecta, de gente que sigue en formación, incluyendo quien les habla. Cristo es el varón perfecto. Si llevamos a la persona a la iglesia, va a ver las imperfecciones de la iglesia. Va a ver el carácter de cada uno de los miembros de la iglesia. Va a ver el pecado de cada uno de los miembros de la iglesia. Si llevamos a la persona a Cristo, va a haber santidad. Y esa es la gran diferencia. Evangelizamos para llenar estas sillas o evangelizamos para que el que va a llenar esa silla sea salvo. Porque la iglesia se llena de personas que llenan todas esas sillas y que no son salvos. Personas que siguen en esas sillas y siguen en su condición de pecado. Personas en el altar que siguen con sus vidas como si fueran unas personas más que no conocieran del evangelio. Y debemos hacer algo diferente. Dios quiere que prediquemos un evangelio diferente. Dios quiere que prediquemos el evangelio como es, sin maquillarlo, sin distorsionarlo, y que prediquemos a Cristo. Cristo es el centro de nuestra vida, Cristo es el centro de nuestra salvación, y cuando se hace la famosa oración de fe, pues que se la inventaron, pero a veces es útil, pero esa famosa oración de fe dice, te recibo como el Señor y Salvador. Al recibirlo como mi Señor, estoy diciendo, esta vida ya no es mía. Ahora mi vida te pertenece. Y le pintamos a la gente la gracia sin mostrarle la consecuencia del aceptar a ese Dios como Señor. Y traemos a una persona a la iglesia a que se estrelle cuando Dios lo agarra y le da 3 vueltas. Y lo disciplina y empieza a corregir. Y lo alinea a su propósito. Pintamos un evangelio hermoso cuando la formación duele, cuando su voluntad duele, cuando su voluntad nos hace decir no quiero estar aquí, no quiero ese Dios, no quiero esa iglesia. Pero traemos a la gente a la iglesia y le mostramos cristianos rotos. Le mostramos cristianos que no han crecido. Le mostramos cristianos que aún están totalmente apartados de Dios. Personas que vienen a la iglesia, vienen al culto, pero es un culto más y salen de aquí como si nada hubiera pasado. En esta iglesia está habiendo una transformación en nuestras vidas o solamente nos estamos llenando de doctrina. He hecho discipulados jueves y sábados y sí, nos llenamos de doctrina. ¿Y esa doctrina ha producido cambio? Porque si nos llenamos solo de doctrina, esa doctrina es solamente letra muerta. Solamente es ciencia. ¿Y qué hace la ciencia? La ciencia no edifica. Lo que decía de una palabra dura en un discipulado, podemos tener la doctrina la doctrina correcta y estar alejados de Dios, y el que tiene la doctrina errada está más cerca de Dios que nosotros. ¿Qué nos diferencia de los que tienen la doctrina errada a los que decimos tener la doctrina correcta? ¿Qué tipo de cristianos somos? Y aquí nos han dicho, no hay amor. ¿Y qué es el amor? ¿Abrazar a todo el mundo? ¿Darle comidita a todo el mundo? ¿Qué es el amor? No juzgar es parte del amor. Restaurar es parte del amor. Perdonar es parte del amor. Pero sobre todo, la máxima expresión de amor es predicar el evangelio sin máscaras. Así se ofenda. Pablo predicaba y predicaba durísimo. Y no le ponía máscaras. A Pablo sí aplicaba ese de, pero Pablo, no podemos poner eso. Y Pablo lo ponía.
de los más contundentes y más fuertes dentro del evangelismo y dentro de los apóstoles era Pablo. Podemos decir el más agresivo, más contundente, con más carácter. Porque cada quien predica desde su carácter. Una cosa es mirar a Pablo y otra cosa es mirar cómo predica Juanito. El Juanito, el amado, el amiguis. Y otra cosa es mirar cómo predicaba Pedro, el impulsivo, el loco de los apóstoles. Dios nos usa en medio de nuestras debilidades. Dios nos usa en medio de nuestro carácter. Yo a veces he dicho, pero Dios me puso como pastor y hablo pausadito. Pobrecita esta gente, se me quiere dormir. ¿Por qué me puso Dios? Yo no sé. Pero ahí Dios dijo, haga su obra. Y yo dije, amén. Y por ahí ahora, después de un año, ya me vengo a dar cuenta de en lo que me metí. Y digo, bueno, estoy haciendo el trabajo. ¿Por qué me pusiste aquí? No sé. ¿Hay mejores que yo? Muchísimos. ¿Puedo crecer? Sí. ¿Puedo mejorar mi oratoria? Sí. ¿Puedo mejorar en la música? ¿Podemos mejorar en la administración? ¿Podemos mejorar formas? Sí. Y de seguro Dios me llevará a modificar y a transformar y a explotar nuevas habilidades. Pero ahorita a veces me he sentido como Moisés. No soy tartamudo, pero disléxico y despistado como yo. Pero Dios usa. Y Dios nos usa a cada uno de nosotros de acuerdo a su carácter, de acuerdo a su temperamento, de acuerdo a su debilidad. En medio de nuestra debilidad, Dios nos sigue usando. En medio de ese momento en el que le decimos a Dios, no puedo o no quiero servirte, en medio de eso Dios nos sigue usando. Y si sabemos que Dios nos usa en medio de nuestra debilidad, en medio de nuestra imperfección, en medio de nuestros conflictos internos entre nosotros mismos o entre nuestros conflictos internos, incluso en nuestra relación con Él, ¿por qué callamos y no predicamos ese evangelio para que otros sean salvos? Debemos predicar el evangelio y llevarle este mensaje de salvación a las demás personas que están necesitadas de Cristo. La gente dice, no necesito a tu Dios. ¿Por qué dicen no necesito a tu Dios? Es como el que dice, yo nunca más me vuelvo a enamorar. Ahí miramos uno. Yo nunca más, me quedaré solo. Y llega una y da 3 vueltas. Lo mismo es acá. El que dice, nunca más me vuelvo a enamorar, está con su corazón con agujeritos. Está herido. El que dice, yo no necesito a tu Dios, es porque alguien o algo hirió su corazón respecto a Dios. Y por lo general, los que rompen el corazón respecto a Dios, no es Dios, es la iglesia. Y como iglesia tenemos una responsabilidad muy grande, porque estamos rompiendo el corazón de las personas y estamos, en vez de traer a las personas a Cristo, los estamos alejando de Cristo. Tantos escándalos, tantas sectas, van a una iglesia y les quieren quitar todo el dinero, quieren hacer que pacten por todo, quieren que den plata a lo loco, van a otras iglesias y les salen sapos por la boca, van a otras iglesias y todo el mundo convulsiona, vienen a otras iglesias y nadie los saluda, o vienen a otras iglesias y ya todo el mundo los saluda y eso tampoco ya les gustó. Entonces, esas son formas, pero el eje es Cristo, y Cristo debe reflejarse, y debe reflejarse como iglesia. Ahora sí, predique y disipule. El discipular ya va más allá, el discipular es hacer un seguimiento. A nivel empresarial hacen el estudio de mercadeo, capto los clientes, números de teléfono, correos electrónicos, lo que sea, el análisis postventa, después viene la venta y de ahí seguimiento postventa. Al cliente que me compró lo llamo y le digo, ¿cómo se sintió con mi producto? Bueno, eso no en todo, ¿no? Pero en algunos, más que todo eso lo hacen con servicios, con proyectos o con servicios, porque pues, ¿cómo se sintió con el saco que me compró? Pues, duro. Pero con proyectos o servicios es más común que se llame y se le diga a la persona cómo se sintió, cómo está funcionando el producto. Incluso hay empresas, creo que Lamborghini creo que es, pues son carros de mucho valor
Y el servicio postventa es tan eficaz que ellos tienen todo monitoreado. Y si el carro se daña, ellos se enteran antes de que el dueño lo perciba. Lo llaman al dueño y le dicen, vea, le voy a arreglar su carro porque le está fallando. Y tal vez el que está manejando ni siquiera sabe que eso estaba fallando. Y mandan ingenieros, lo que sea, y le arreglan su carro, porque están cuidando su marca. El goodwill. El goodwill de ellos no se altera. El que compra un carro de esos no le va a poner calcomanías. Si le pone cositas raras, no le vuelven a vender un carro a usted. El goodwill es el buen nombre. ¿Cuál es el buen nombre de nuestro Cristo en esta iglesia y cuál es el buen nombre de esta iglesia? Porque hablamos de altar de oración y creo que afortunadamente la mayoría dice quiénes eran esos. Pero los que dicen sí conozco altar de oración, dicen yo allá no voy. Me he topado con muchos así. Pero ahora el pastor es diferente. Ese pastor no me gusta. Allá tampoco voy. Entonces, tenemos un trabajo difícil en nuestras manos. Pero la invitación es, no traigan por traer, no evangelicen por evangelizar. Lleven a las personas a Cristo y discipúlenlas. El discipulado es lo único que hará que esa persona conozca verdaderamente a Cristo y sea verdaderamente salva. Y que cuando venga a la iglesia esté centradita en quién es Cristo y no se haga imágenes erróneas de lo que es la iglesia. Porque los acercamos primero a la iglesia y no a Cristo, y la iglesia somos un montón de personas imperfectas que mostramos una imagen errada de Dios, de Jesús. Entonces prediquemos a Cristo, no seamos egoístas con ese mensaje de salvación, no seamos cristianos de la secreta, que donde vayamos el nombre de Jesús sea enaltecido. En nuestro trabajo, en nuestro estudio, soy cristiano. Soy cristiano, pero pues si sea cristiano de la secreta, si no lo demuestra, ¿no? Si es igualito a los demás. Pero si quiere dar buen testimonio y quiere llevar a las personas a Cristo, somos cristianos aquí y en todo lado. Tenemos un sello. A mí en el trabajo me decían, es que hay algo diferente. Pues no pude ocultar soy pastor. Decían, es que tú tienes una calma y manejas todo con tanta calma, mientras nosotros ya colapsamos. Y yo, si supiera cuánto me ha costado desarrollar eso. Entonces, reflejemos a Cristo. Seamos un ejemplo de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Amén. Vamos a orar. Dale crecimiento, seguimiento, acompañamiento. ¿Se puede evangelizar sin discipular? Sí. ¿Es bíblico? ¿Sí? ¿Segurísimos? La palabra que nos dice, estamos en Romanos 10:13, pero ¿cuál es la gran comisión? Id por todo el mundo y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo dijo Jesús. Jesús ordenó el bautismo. Id, hacer discípulos y bautizarlos. Él no dijo vayan y evangelicen. Vayan, prediquen y dejen a la gente tirada y ellos verán lo que hacen. Vayan, prediquen y llévenlos al bautismo. Si eso lo traducimos a nuestra época, es vaya, predíquele, hágale seguimiento a esa persona hasta el punto que sea salvo y hasta el punto que sea bautizado. Pero el evangelismo hoy en día se ha convertido en voy a cantar cualquier cosita al parque, que me escuche cualquiera que me escuche por ahí y ni lo conozco. Voy, toco una puerta, me la tiraron en la cara, voy, me dijeron sí, yo voy a ir a la iglesia, lo llamamos 2, 3 veces, no quiere venir, entonces que se lo lleve el coco. Pero la Biblia nos dice discipulen. La Biblia nos llama a discipular y el verdadero evangelismo va acompañado de un discipulado. Es lo correcto. Pero la persona debe hacer ese acompañamiento. A nivel empresarial, ¿cómo se consiguen los clientes? Los empresarios de aquí. Primero, mercadotecnia, estudio de mercado. Entonces contratan a un mercaderista para que hagan estudio de mercado. Después, marketing. Llamamos a un influencer. El mejor, el que más parla tenga,
el más bulloso de la iglesia, a ese lo enviamos. Y ahí no acaba el problema. Ya miré cuál es mi público objetivo. A estos les puedo llegar. Ahora que ya los identifiqué, ahora una estrategia de marketing. La estrategia de marketing no es cualquier cosa. No puedo venderle zapatos a los hombres igual que le vendo zapatos a una mujer. Porque a los hombres nos pueden decir, ve estos zapatos, y yo, los compro. La mujer, ¿qué hacen las mujeres? Bajan todo el almacén y no compran nada. Toca adaptar a lo que el pueblo objeto necesita. Si son mujeres, si son niños, si son adultos, si son jóvenes. Por ahí una vez se nos ocurrió una idea de ir al Parque de los Perros a evangelizar a los otakus. A los que se visten como dibujos animados y esas cosas, como anime. Entonces, ¿les llego de corbata o les llego con la cosita blanca aquí? ¿O les llego más otaku o más de cuero? Hay metaleros, hay los que están en patineta. ¿Qué decía Pablo? ¿Me hago como? Como decía Pablo. Pablo se ponía al nivel del que quería evangelizar. Entre los judíos soy judío, entre los romanos soy romano, entre los griegos soy griego. Me adapto a quien le deba llevar el evangelio. Y nosotros queremos predicarle a todos por igual. A Bibliazo limpio. Queremos coger la Biblia y restregársela a la gente en la cara sin adaptar a la necesidad. Debemos identificar como si fuera una venta. Cuando una persona lo entrenan en ventas, ¿qué le enseñan? Trato al cliente, servicio al cliente, conocer el producto. Conocer el producto está bien. Si usted no sabe lo que va a predicar, pues duro. Tiene que conocer de quién va a predicar. Pero sobre todo, ¿qué es lo que hace el vendedor? Busca la necesidad. Vengo a comprar tal cosa. Si no le encuentran la necesidad, si no le llegó al ego, si no le llegó a lo que él necesita, puede que sea lo más feo, pero usted le dice, te queda hermoso. Ya le encontró el punto. Lo mismo es el mensaje, sin manipular el mensaje a conveniencia, sin desviar la palabra del Señor, pero sí, con el discernimiento que Dios nos da, llegar a la necesidad de la persona. Eso es otra cosa. La palabra del Señor se predica tal cual, porque hoy caemos en blasfemias. Hoy caemos en la prohibición de la Biblia. Voy a predicarle a una persona, pero es mariana. Entonces, no, la Virgencita no la toquemos porque no, por ahí no nos metamos. Si llegó el tema, usted predique la palabra, porque Dios le mandó a predicar la palabra. Si encuentra una condición de pecado, Dios la llama a confrontar esa condición de pecado. Si se encuentra con un testigo de Jehová, un unicitario, lo que sea, hablen y trate de evangelizar por los puntos que se puede. Sin embargo, si se tocan los puntos sensibles, no podemos caer en ese juego de decir, para no herirlo, voy a modificar la palabra, o voy a omitir, o voy a hacer el mensaje más suavecito para que mi hermano no se ofenda. Porque la palabra ofende, la palabra confronta. Palabra que no confronte es palabra que no ha hecho nada en nuestra vida. Cuando la persona más confrontada está, más enojada está, es porque la palabra está haciendo efecto. Debemos confrontar a las personas con su condición. Cuando le hacemos mirar a las personas su condición, ahí viene un verdadero cambio, ahí viene un verdadero arrepentimiento. Y es a lo que debemos llevar a las personas. Lo que decía, predicamos solo gracia sin arrepentimiento. ¿Y qué hace la gracia sin arrepentimiento? Es un evangelio distorsionado, un evangelio vacío, un evangelio que no hace nada. Y hoy la iglesia es solo gracia y cero arrepentimiento, cero compromiso. Creemos que la iglesia es un club más, es un lugar más donde traemos personas y donde entran personas igual y de aquí no salen igual, salen peor.
¿Es el lugar donde entran y salen peor? ¿Donde entran y salen más cargados? ¿O es el lugar donde entran y salen restaurados? Y el papel no es solo del pastor, el papel es de la iglesia. Este mensaje, id y predicar el evangelio, Dios no se lo dio a los apóstoles, no se lo dio a los pastores, se lo dio a la iglesia. La iglesia debe ir y predicar el evangelio. Ahora, más adelante nos dice la palabra de Dios que deben ser enviados. ¿Quién envía? ¿Quién es el que envía? El Espíritu Santo. La obra es del Espíritu Santo. Esta obra es del Espíritu Santo. El que envía es el Espíritu Santo. ¿A través de quién? A través del líder de la iglesia. Y el Señor les dijo que envíen a tal persona, y a Saulo, Ananías y Saulo creo que era. Y ahora el Espíritu ya les dijo que los envíen a ellos. Y ahora sí, vayan e impónganles manos para que salgan y cumplan su misión. No es salir y cumplir la misión como sea, porque ¿a qué se está alineando? Al evangelio que yo creo, porque el evangelio que yo creo es el evangelio que salieron a predicar algunos que dijeron que Pablo, qué chévere, como sale, predica y echa fuera demonios. Y hubieron unitos por ahí que dijeron, yo también quiero. Vamos, prediquemos, echemos fuera demonios. El diablo les dijo, el demonio les dijo, a Pablo lo conocemos, pero ustedes, ¿quién serán? Ustedes no los conozco. Desde una paliza los mandó desnudos y avergonzados. Hasta para cumplir el ministerio debemos ser pacientes. Hasta para cumplir el ministerio debemos sujetarnos a una autoridad. Y hasta para predicar la palabra y para evangelizar necesitamos sujetarnos a la iglesia. El mensaje de Cristo no es para una iglesia llamada denominación. El mensaje de Cristo es para el cuerpo de Cristo, para alimentar el cuerpo de Cristo. Pero si usted está en una iglesia, debe sujetarse a la autoridad de la iglesia y a la doctrina de la iglesia. De ahí lo importante de lo que hemos estado mirando en los discipulados, que a veces yo digo, ¿será que sí ha servido? Porque llegó un unicitario y nos dio 3 vueltas. Una unicitaria y nos da 3 vueltas. Entonces, un año hablando de la Trinidad, un año mirando quién es Jesús, quién es el Espíritu Santo, y al final del año siguen diciendo, pero es que lo de los unicitarios es más coherente. Alguien por ahí. Entonces, ¿qué vamos a salir a predicar? La sujeción está respecto a la cabeza tiene una visión, y la iglesia, ahora sí como denominación, tiene una doctrina. Y esa es la doctrina que las personas que evangelizan, predican y discipulan deben predicar. De ahí la importancia de que pues, los servidores estén en los discipulados para que aprendan la doctrina que se está manejando. Porque difícilmente usted predica una cosa, venga, lo invito a mi iglesia y en mi iglesia predican otra cosa de lo que yo le prediqué. Aunque el mensaje es el mismo y debería ser el mismo, pero lastimosamente la iglesia cristiana hoy está con tantas denominaciones, con tantas facetas y se ha convertido en tantas sectas que hoy los mismos cristianos ni siquiera saben a dónde ir. Ahora la cosa es tan delicada que uno para decir me voy a otra iglesia, hay que mirar muy bien todo. Porque uno dice, por encimita está todo hermoso, pero escuche cómo predican, mire que cantan, mire todo lo que se hace alrededor de esa iglesia. Y muchas veces no es una obra que exalte a Cristo. Y ahora sí, la reflexión más profunda. ¿Nuestra iglesia está exaltando a Cristo? ¿Estamos haciendo bien nuestro trabajo? ¿Estamos predicando no solamente desde el púlpito, sino con nuestras vidas? ¿O estamos reflejando algo totalmente contrario? Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere con nosotros y qué es lo que Dios quiere con la iglesia? Podemos estar en crecimiento y estamos aprendiendo y Dios nos sigue formando y hasta el día en que muramos será una eterna formación.
Hasta el día en que muramos, vamos a decir, hoy aprendí algo nuevo de Dios. Hasta el día que muramos podremos decir, hoy conocí a un Dios diferente, hoy conocí algo diferente de Dios. Pero el quedarnos callados es ser egoístas. Nosotros hemos recibido el regalo más grande de parte de Dios, que es la salvación. La palabra dice una salvación tan grande, el regalo más grande que Dios nos ha dado. Y queremos ese regalo solo para nosotros. Es un regalo que no se lo queremos dar a las demás personas. Y es un regalo que las demás personas no lo perciben como regalo. ¿Por qué no lo están percibiendo como regalo? ¿Están desechando a Cristo o están desechando a la iglesia? La mayoría de veces están rechazando es a la iglesia. ¿Y por qué rechazan a la iglesia? Porque no damos buen testimonio, aunque también porque se hacen imágenes de lo que debería ser la iglesia. Creen que todos aquí orinamos agua bendita. Creen que aquí el pastor no se enoja, porque aquí el pastor nunca se enoja, ¿no? Es mansito el pastor. Aquí el pastor nunca se ha enojado. ¿No me ha visto bravo? Qué bueno. Creen que ahí el pastor Melvin es también que orina agua bendita, que con la hermanita Gladys nunca pelean. Aquí los matrimonios nunca discuten. La hermanita María Esther tampoco nunca pelea con el esposo. Aquí todos somos santicos, ¿no? Felipe nunca le desobedece a la mamá, ¿no? Nunca Carolina debe sacar la vara. Porque aquí todos estamos ya... La glorificación ya llegó a nosotros. No necesitamos más. Pero somos una iglesia imperfecta, somos una iglesia en formación y que siempre vamos a estar en formación. Y el problema es que llevamos más a las personas a la iglesia que a Cristo. Y ese es el problema de un evangelismo desenfocado. Hagamos el culto especial, demos comida, hagamos show, hagamos lo que sea para traer gente a la iglesia. Gente que viene por algo especial, por comida. A las novenas va todo el mundo. Van a comer. Me invitan a un concierto gratis, yo también voy. Pero se está llevando a la gente a Cristo o a la iglesia. La iglesia es un lugar de gente rota, de gente imperfecta, de gente que sigue en formación, incluyendo quien les habla. Cristo es el varón perfecto. Si llevamos a la persona a la iglesia, va a ver las imperfecciones de la iglesia. Va a ver el carácter de cada uno de los miembros de la iglesia. Va a ver el pecado de cada uno de los miembros de la iglesia. Si llevamos a la persona a Cristo, va a haber santidad. Y esa es la gran diferencia. Evangelizamos para llenar estas sillas o evangelizamos para que el que va a llenar esa silla sea salvo. Porque la iglesia se llena de personas que llenan todas esas sillas y que no son salvos. Personas que siguen en esas sillas y siguen en su condición de pecado. Personas en el altar que siguen con sus vidas como si fueran unas personas más que no conocieran del Evangelio. Y debemos hacer algo diferente. Dios quiere que prediquemos un Evangelio diferente. Dios quiere que prediquemos el Evangelio como es, sin maquillarlo, sin distorsionarlo, y que prediquemos a Cristo. Cristo es el centro de nuestra vida, Cristo es el centro de nuestra salvación, y cuando se hace la famosa oración de fe, pues que se la inventaron, pero a veces es útil, pero esa famosa oración de fe dice, te recibo como el Señor y Salvador. Al recibirlo como mi Señor, estoy diciendo, esta vida ya no es mía. Ahora mi vida te pertenece. Y le pintamos a la gente la gracia sin mostrarle la consecuencia del aceptar a ese Dios como Señor. Y traemos a una persona a la iglesia a que se estrelle cuando Dios lo agarra y le da 3 vueltas. Y lo disciplina y empieza a corregir. Y lo alinea a su propósito.
Pintamos un evangelio hermoso cuando la formación duele, cuando su voluntad duele, cuando su voluntad nos hace decir, no quiero estar aquí, no quiero ese Dios, no quiero esa iglesia. Pero traemos a la gente a la iglesia y le mostramos cristianos rotos. Le mostramos cristianos que no han crecido. Le mostramos cristianos que aún están totalmente apartados de Dios. Personas que vienen a la iglesia, vienen al culto, pero es un culto más y salen de aquí como si nada hubiera pasado. En esta iglesia está habiendo una transformación en nuestras vidas o solamente nos estamos llenando de doctrina. He hecho discipulados jueves y sábados y sí, nos llenamos de doctrina. ¿Y esa doctrina ha producido cambio? Porque si nos llenamos solo de doctrina, esa doctrina es solamente letra muerta. Solamente es ciencia. ¿Y qué hace la ciencia? La ciencia no edifica. Lo que decía de una palabra dura en un discipulado, podemos tener la doctrina equivocada, la doctrina correcta y estar alejados de Dios, y el que tiene la doctrina errada está más cerca de Dios que nosotros. ¿Qué nos diferencia de los que tienen la doctrina errada a los que decimos tener la doctrina correcta? ¿Qué tipo de cristianos somos? Y aquí nos han dicho, no hay amor. ¿Y qué es el amor? ¿Abrazar a todo el mundo? ¿Darle comidita a todo el mundo? ¿Qué es el amor? No juzgar es parte del amor. Restaurar es parte del amor. Perdonar es parte del amor. Pero sobre todo, la máxima expresión de amor es predicar el evangelio sin máscaras. Así se ofenda. Pablo predicaba y predicaba durísimo. Y no le ponía máscaras. A Pablo sí aplicaba ese de, pero Pablo, no podemos poner eso. Y Pablo lo ponía. De los más contundentes y más fuertes dentro del evangelismo y dentro de los apóstoles era Pablo. Podemos decir el más agresivo, más contundente, con más carácter. Porque cada quien predica desde su carácter. Una cosa es mirar a Pablo y otra cosa es mirar cómo predica Juanito. El Juanito, el amado, el amiguis. Y otra cosa es mirar cómo predicaba Pedro, el impulsivo, el loco de los apóstoles. Dios nos usa en medio de nuestras debilidades. Dios nos usa en medio de nuestro carácter. Yo a veces he dicho, pero Dios me puso como pastor y hablo pausadito. Pobrecita, esta gente se me quiere dormir. ¿Por qué me puso Dios? Yo no sé. Pero ahí Dios dijo, haga su obra. Y yo dije, amén. Y por ahí ahora, después de un año, ya me vengo a dar cuenta de en lo que me metí. Y digo, bueno, estoy haciendo el trabajo. ¿Por qué me pusiste aquí? No sé. ¿Hay mejores que yo? Muchísimos. ¿Puedo crecer? Sí. ¿Puedo mejorar mi oratoria? Sí. ¿Puedo mejorar en la música? ¿Podemos mejorar en la administración? ¿Podemos mejorar formas? Sí. Y de seguro Dios me llevará a modificar y a transformar y a explotar nuevas habilidades. Pero ahorita a veces me he sentido como Moisés. No soy tartamudo, pero disléxico y despistado como yo. Pero Dios usa. Y Dios nos usa a cada uno de nosotros de acuerdo a su carácter, de acuerdo a su temperamento, de acuerdo a su debilidad. En medio de nuestra debilidad, Dios nos sigue usando. En medio de ese momento en el que le decimos a Dios, no puedo o no quiero servirte, en medio de eso Dios nos sigue usando. Y si sabemos que Dios nos usa en medio de nuestra debilidad, en medio de nuestra imperfección, en medio de nuestros conflictos internos entre nosotros mismos o entre nuestros conflictos internos, incluso en nuestra relación con Él, ¿por qué callamos y no predicamos ese evangelio para que otros sean salvos? Debemos predicar el evangelio
y llevarle este mensaje de salvación a las demás personas que están necesitadas de Cristo. La gente dice, no necesito a tu Dios. ¿Por qué dicen no necesito a tu Dios? Es como el que dice, yo nunca más me vuelvo a enamorar. Ahí miramos uno. Yo nunca más me quedaré solo. Y llega una y da 3 vueltas. Lo mismo es acá. El que dice, nunca más me vuelvo a enamorar, está con su corazón con agujeritos. Está herido. El que dice, yo no necesito a tu Dios, es porque alguien o algo hirió su corazón respecto a Dios. Y por lo general, los que rompen el corazón respecto a Dios, no es Dios, es la iglesia. Y como iglesia tenemos una responsabilidad muy grande, porque estamos rompiendo el corazón de las personas y estamos, en vez de traer a las personas a Cristo, los estamos alejando de Cristo. Tantos escándalos, tantas sectas, van a una iglesia y les quieren quitar todo el dinero, quieren hacer que pacten por todo, quieren que den plata a lo loco, van a otras iglesias y les salen sapos por la boca, van a otras iglesias y todo el mundo convulsiona, vienen a otras iglesias y nadie los saluda, o vienen a otras iglesias y ya todo el mundo los saluda y eso tampoco ya les gustó. Entonces, esas son formas, pero el eje es Cristo, y Cristo debe reflejarse, y debe reflejarse como iglesia. Ahora sí, predique y disipule. El discipular ya va más allá, el discipular es hacer un seguimiento. A nivel empresarial hacen el estudio de mercadeo, capto los clientes, números de teléfono, correos electrónicos, lo que sea, el análisis postventa, después viene la venta y de ahí seguimiento postventa. Al cliente que me compró lo llamo y le digo, ¿cómo se sintió con mi producto? Bueno, eso no en todo, ¿no? Pero en algunos, más que todo eso lo hacen con servicios, con proyectos o con servicios, porque pues, ¿cómo se sintió con el saco que me compró? Pues, duro. Pero con proyectos o servicios es más común que se llame y se le diga a la persona cómo se sintió, cómo está funcionando el producto. Incluso hay empresas, creo que Lamborghini creo que es, pues son carros de mucho valor y el servicio postventa es tan eficaz que ellos tienen todo monitoreado. Y si el carro se daña, ellos se enteran antes de que el dueño lo perciba. Lo llaman al dueño y le dicen, vea, le voy a arreglar su carro porque le está fallando. Y tal vez el que está manejando ni siquiera sabe que eso estaba fallando. Y mandan ingenieros, lo que sea, y le arreglan su carro, porque están cuidando su marca. El goodwill. El goodwill de ellos no se altera. El que compra un carro de esos no le va a poner calcomanías. Si le pone cositas raras, no le vuelven a vender un carro a usted. El goodwill es el buen nombre. ¿Cuál es el buen nombre de nuestro Cristo en esta iglesia y cuál es el buen nombre de esta iglesia? Porque hablamos del altar de oración y creo que afortunadamente la mayoría dice quiénes eran esos. Pero los que dicen sí conozco altar de oración, dicen yo allá no voy. Me he topado con muchos así. Pero ahora el pastor es diferente. Ese pastor no me gusta. Allá tampoco voy. Entonces, tenemos un trabajo difícil en nuestras manos. Pero la invitación es, no traigan por traer, no evangelicen por evangelizar. Lleven a las personas a Cristo y disipúlenlas. El discipulado es lo único que hará que esa persona conozca verdaderamente a Cristo y sea verdaderamente salva. Y que cuando venga a la iglesia esté centradita en quién es Cristo y no se haga imágenes erróneas de lo que es la iglesia. Porque los acercamos primero a la iglesia y no a Cristo, y la iglesia somos un montón de personas imperfectas que mostramos una imagen errada de Dios, de Jesús. Entonces prediquemos a Cristo, no seamos egoístas con ese mensaje de salvación, no seamos cristianos de la secreta, que donde vayamos el nombre de Jesús sea enaltecido. En nuestro trabajo, en nuestro estudio, soy cristiano. Soy cristiano, pero pues si
sea cristiano de la secreta si no lo demuestra, ¿no? Si es igualito a los demás. Pero si quiere dar buen testimonio y quiere llevar a las personas a Cristo, somos cristianos aquí y en todo lado. Tenemos un sello. A mí en el trabajo me decían, es que hay algo diferente. Pues no pude ocultar soy pastor. Decían, es que tú tienes una calma y manejas todo con tanta calma, mientras nosotros ya la usamos y yo, si supiera. ¿Cuánto me ha costado desarrollar eso? Entonces, reflejemos a Cristo. Seamos un ejemplo de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Amén. Vamos a orar.